Bueno, paz de Cristo, hermanos, y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un estudio más aquí en el Estudio Renuevo. Les invito a que vaya conmigo. Vamos a entrar a nuestro estudio hoy y seguir el estudio, mejor dicho. En Efesios capítulo 4 vamos a leer del versículo 7 al 16. Nuestro enfoque va a ser allí el versículo 11, pero sí quisiera leer un poco más para tener el contexto, como siempre. Efesios 4, versículo 7, comenzando allí, la palabra del Señor dice: Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Brincando al versículo 11, o sea, dejando a un lado esa frase parentética, o esa porción, podemos decir, parentética, Pablo sigue diciendo: y Él, hablando del Señor Jesucristo, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición o la estatura de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Entonces, entrando allí, regresando, podemos decir, al versículo 11, llegamos a una porción muy clave acerca de qué es la iglesia, como es definida en el Nuevo Testamento. La iglesia como es definida o como fue establecida, podemos decir, en el Nuevo Testamento. Hay muchas iglesias que existen y tienen el deseo quizás de predicar el Evangelio, tienen el deseo de compartir las buenas nuevas de Jesús, pero no hay unas iglesias que no han entendido cómo fue fundada la iglesia, qué es el fundamento de la iglesia. Y Pablo aquí nos está hablando de cuatro oficios que se tratan con el fundamento de la iglesia. El primero, versículo 11 dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y bueno, el ser apóstoles es un oficio que fue muy importante mientras estaba estableciendo la iglesia. Los apóstoles eran los testigos de Cristo. Muchos de ellos caminaron con Él físicamente. Si Él anduvo en Galilea, ellos iban a Galilea. Si Él fue por Samaria, ellos también, juntamente con Él, pasaban por Samaria. Ahora sabemos que Judas, el traidor, era uno de esos 12, pero él era y fue predestinado como el hijo de la perdición. Entonces él entregó a Cristo, era su traicionero, se tomó la misma vida y fue reemplazado por Matías. Pedro, recuerden que dijo: tenemos que buscar del Señor quién va a reemplazar a Judas, y dijo: y tiene que ser uno de aquellos que ha estado con nosotros desde el principio, o sea, desde que el Señor Jesucristo primero llamó a sus apóstoles. Esa palabra de nuevo significa enviados o mensajeros. Y bueno, Matías reemplazó a Judas, pero Pablo también se nombra y dice que es apóstol. Recuerden en Efesios capítulo 1, en Efesios 1, Pablo comienza la carta diciendo así, y debemos de recordar que esa es una carta que se escribió a la iglesia en Éfeso.
Es muy importante tener eso como contexto para entender por qué es que Pablo está diciendo ciertas cosas o por qué se hacen mención de ciertas cosas. Pero en Efesios 1, versículo 1, Pablo se introduce y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Démonos cuenta de inmediato que Pablo no se avergüenza de llamarse apóstol, pero tampoco no se gloría en ese oficio o con ese título. Él dice: esto es por la voluntad de Dios. En otros lugares Pablo se nombra el apóstol a los gentiles específicamente, aunque él era un judío de judíos, aunque él era un fariseo hablando de la ley. Él estudió bajo Gamaliel, uno de los maestros principales en ese tiempo. Él dijo: yo conozco la ley al derecho y al revés, de arriba para abajo, y he vivido conforme a la ley, pero reconozco ahora que la ley no me salva. Reconozco ahora que solamente Cristo salva. Y Pablo se considera como gentil, como apóstol a los gentiles. Y entonces él es un apóstol y podemos podemos hacer argumento por qué es que Pablo se puede considerar apóstol, y es porque él vio a Cristo resucitado. Aunque Pablo no anduvo con él desde el principio, el Señor Jesucristo resucitado se presentó a Pablo y le llamó, le dio su llamado, y Pablo ahora le está escribiendo y trayendo el mensaje de Cristo por medio del Espíritu a las iglesias. Y él está diciendo: el Señor Jesucristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Y recuerden que estamos hablando del Nuevo Testamento porque se está estableciendo la iglesia. Pero un fundamento solo se pone una vez. No se ponen dos fundamentos, no se ponen tres. Se pone un fundamento. Sabemos que la piedra angular del fundamento es Cristo. O sea, todo el edificio está construido sobre esta piedra angular, quien es el Señor Jesucristo. Pero el resto del fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas. Vemos en Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo 1, Pablo escribe: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Entonces sabemos que Pablo es un apóstol, que han venido también, y el Señor Jesucristo dio en el Nuevo Testamento profetas, apóstoles y profetas. Ellos recibían la revelación directa de Dios. Ellos recibían las palabras que hoy en día son las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo escribió varias cartas, y el apóstol Pedro, escribiendo en su carta, dice y le llama a las escrituras del apóstol Pablo, les llama escrituras. Entonces ellos consideraban, y de alguna manera u otra sabían, que estaban recibiendo revelación directa de Dios, y que lo que estaban escribiendo iba a ser considerada y es considerada como escritura, la palabra de Dios. Repasamos la siguiente porción de ese versículo, donde el apóstol escribe que el Señor dio evangelistas.
y los evangelistas eran aquellos hombres llamados con ese llamado de ir de ciudad en ciudad, de lugar a lugar, para predicar el evangelio, para dejarles saber a la gente primeramente dos cosas. Número uno, que están perdidos con el peso de la ley y el peso del pecado sobre ellos. Que nadie se escapa del juicio de Dios. Que todos hemos nacido en pecado y todos pecamos. Por causa de lo que sucedió en el jardín con Adán como nuestro representante, todos caímos. En la caída de Adán pecamos todos. Y la obra o el trabajo del evangelista es de dejar saber a los que estén escuchando que fuera de Cristo cada uno de nosotros estamos condenados. Que nos espera la perdición, la muerte eterna, el sufrir en el infierno. Pero la segunda cosa que el evangelista debe de dejarle saber al que esté escuchando es que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a morir, a vivir primeramente y a morir por vil pecadores como tú y como yo. Y que dando su Hijo, el Señor nos ha dado un escape, el único escape que hay. Él es la puerta. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es la verdad de Dios. Eso es las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Eso es el Evangelio. El evangelista lleva ese mensaje de lugar a lugar, de persona a persona, haciéndole saber, en este momento, tú estás condenado delante de Dios. El juicio de Dios demanda que tú pagues por tus pecados, pero Dios, siendo rico en misericordia, por causa del gran amor con el cual nos ha amado, nos predestinó para ser hijos. Y si tú crees, y a todos los que creen, la sangre de Cristo les lava de toda impureza, les lava de toda maldad. Y Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro representante, aquel que ha entrado a los cielos, a la misma presencia de Dios por nosotros, representándonos allí, Él intercede por nosotros. Él es el mediador. Él es el que está entre Dios y el hombre, entre hombre y Dios, y ha establecido paz y paz con su sangre. Ese es el mensaje que lleva el evangelista. Pero ahora llegamos al cuarto oficio, al cuarto título, o la cuarta posición en la iglesia de Cristo. Y estamos hablando de el oficio o la posición o el título de pastores maestros. Ahora, de nuevo, unos dicen que pastores y maestros son posiciones o oficios distintos, pero yo los pongo en un grupo como uno, porque debemos de entender que todo pastor o cada pastor debe de ser maestro. Aunque hay maestros que no son pastores, la iglesia es fundada sobre la obra y el llamado de los pastores maestros. Esos son pastores que trabajan y obran bajo el gran pastor, bajo el Señor Jesucristo. Estos pastores deben de tener, podemos decir, el poder enseñar. Deben de saber cómo instruir, cómo exhortar, cómo llamar atención, cómo discernir y dividir adecuadamente y correctamente la palabra del Señor. Entonces, pueden haber maestros que existen en el seminario o en un contexto académico, pero los pastores también deben y tienen que poder instruir al pueblo de Dios. Es más que instruir, también ellos tienen que pastorear, como nos da a entender ese título o esa posición. Ellos deben de instruir y también defender. Ellos deben de ayudarnos a comprender las Escrituras, pero también un pastor debe de defender al rebaño o a las ovejas que están en el redil. Ellos están encargados con entregar sus vidas por las ovejas. Porque mire, se puede dar instrucción sin pastorear, pero no se puede pastorear sin también instruir.
Los maestros quizás tienen un enfoque en ayudarnos a entender las escrituras en la cabeza o en el cerebro o en lo lógico, pero también los pastores tienen la tarea de exhortarnos, a ayudarnos a comprender que esa palabra no solo tiene que penetrar el cerebro, sino también llegar hasta el corazón. No solamente recibir la instrucción, sino que vivir la instrucción que vamos recibiendo. Esa palabra pastor es algo activo, no es algo pasivo. Pastorear, para pastorear se necesita que entregar uno. Se ocupa energía, se ocupa tiempo, se ocupa mucha paciencia. Para pastorear uno tiene que ser manso y humilde. Tiene que escudriñar las escrituras. Tiene que poder discernir qué es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, en el Nuevo Testamento se usan varias palabras para referirse a esta posición o a este oficio. Las palabras son pastor, anciano y obispo. Estas tres palabras se usan de una manera intercambiada. Si le invito que vaya conmigo a Hechos 20:17, Hechos capítulo 20, versículo 17, y vemos allí, comenzando en el 16, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Amén. Si vamos a 1 de Timoteo 3:1, vemos un uso más de este oficio, esta posición. 1 de Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta, escribe Pablo. Si alguno aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo, versículo 2, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, estamos hablando de esos pastores maestros, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar a su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Etcétera. Y hay otras calificaciones que el apóstol Pablo comparte para aquel que desea ser obispo o pastor o anciano. Y vemos ahí que debe de tener la habilidad de instruir, de enseñar, de dividir correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar. Escúcheme bien, y eso no es algo muy fácil. El pastor es encargado con cuidar a la iglesia de Dios. Pablo dice, a la iglesia que Dios mismo compró con su sangre. El pastor tiene que pastorear, tiene que defender, tiene que cuidar, tiene que entregar su vida por la iglesia, por el rebaño. Si va conmigo un versículo más, una referencia más. Primera de Pedro 5. Vamos a ver allí cómo se usa la palabra Primera de Pedro 5. Vamos a ver que Pedro usa dos palabras y las usa intercambiablemente, o las intercambia. Porque primero, la primera palabra va a ser presbúteros, de donde recibimos la palabra presbiterio o presbiteriano. Quizás alguno ha escuchado de esa denominación. Pero la primera palabra que Pedro usa es presbúteros. Pero en el versículo que sigue, o en el contexto que sigue allí, él usa la palabra presbúteros, y luego después dice poimaino, que es la palabra griega por pastor, poimaino, y al último usa la palabra episcopeo, que es decir, obispo, y de donde también viene la denominación episcopal.
Pero vamos a ver ahí en Primera de Pedro 5, 1 al 2, cómo es que Pedro usa estas palabras, como dije, intercambiablemente, y en qué contexto es lo que Pedro usa esto. Primera de Pedro 5, él escribe: por tanto, a los ancianos, ahí está presbúteros, entre vosotros, exhorto yo, anciano, presbútero, de nuevo, como ellos. Exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread, ahí está la segunda palabra, que de nuevo es poimaino, y dice: pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, versículo 4, entonces hay muchos pastores, pero hay un príncipe de los pastores. Recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, allí vemos que Pedro usa estos términos, estas palabras, de una manera intercambiadamente. Él dice presbúteros, él dice pastores, ancianos, obispos, etc. Y la palabra nos hace entender, y Pablo nos hace entender que ese oficio es uno de los oficios muy importantes en la iglesia. Porque apóstoles ya no hay, profetas, aunque quizás algunos quisieran decir al contrario, ya no hay, porque los apóstoles recibieron la palabra de Dios, ellos dieron la revelación, ellos andaban con Cristo, ellos eran testigos de Cristo. De esos ya no hay. Dice Pablo que cuando él llegó a ciertas ciudades, él llegó con las señales, escuchen, las señales de un apóstol, y esas señales eran hacer maravillas, hacer milagros. Hoy en día no hay ningún hombre que llegue a una ciudad y a un instante así haga milagros. Tampoco hay profetas. Ya no hay hombres que digan con 100% de certeza, y sin duda equivocarse, decir esto tal y tal va a suceder mañana a estas horas precisa, y que nunca dijeran, que nunca falle su palabra. De esos hombres ya no hay. Pero sí quedan evangelistas y sí quedan pastores, maestros. Esos pastores tienen que defender, pastorear, guardar y enseñar. Primeramente, nos damos cuenta que con todos estos dones, especialmente los pastores maestros, pero todos los oficios, todos los títulos, están centrados sobre la palabra de Dios. Y si un pastor no está enfocado en la palabra de Dios, aunque sea buen hombre, aunque se maneje su vida con gentileza, aunque sea alguien con quien se lleve bien, si él no está haciendo la tarea, la obra, el trabajo de un pastor, entonces le está fallando al llamado de Dios, al llamado de Cristo de pastorear a la iglesia, de contender por la iglesia. Dice J.I. Packer que los avivamientos de hoy en día vienen por los hombres que predican la palabra como los puritanos. ¿Y cómo predicaban la palabra los puritanos? La predicaban primeramente completamente. No se brincaban de versículo a versículo, de porción a otra porción, de un lugar a otro. Ellos predicaban toda la palabra. ¿Por qué? Porque todas las escrituras fueron dadas para nuestra instrucción, para nuestro alimento espiritual. Y un pastor debe y tiene y le es encargado predicar de esta manera. Pero si vemos a qué fin se fueron dados estos hombres, o con qué meta, o con qué propósito, o por cuál razón, Efesios 4, regresando allí, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Démonos cuenta, debemos de investigar ahí muy bien cómo fue escrito ese versículo, porque muchos creen que los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas fueron dados para que ellos
solos o solamente estos hombres que han sido llamados a estos oficios o estos títulos o con estos títulos, que ellos hagan la obra del ministerio. Pero así no está escrito, así no escribió Pablo. Pablo escribió, poniendo atención, a fin de capacitar a los santos, o sea, cada creyente, tú y yo somos santos, ¿verdad? Tú y yo somos santos. Estos hombres fueron dados a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y la obra del ministerio qué hace? ¿O a qué fin se dedica? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, vamos entendiendo. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles y profetas, todos ellos fueron dados y escogidos por Cristo. Recuerde que un pastor no se escoge a sí mismo, no. Un pastor es escogido por Cristo y la iglesia debe de confirmar ese llamado. Debe de confirmar el llamado del pastor. Pero aún así, estos pastores y todos estos hombres fueron dados para capacitar a los santos. Es decir, para capacitarte a ti y capacitarme a mí para la obra del ministerio, a fin de que tú y yo, juntamente con todos ellos, edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué tanto enfoque en esto hoy? Porque hay muchos que van a la iglesia y piensan que los que deben de hacer la obra del ministerio son los pastores. O quizás los ancianos. Le preguntas a alguien, ¿quién es el pastor aquí? El ministro es ese. El ministro es aquel. Pero así no debe de ser la cosa. Y así no es. Así no fue dado en el Nuevo Testamento la obra de la iglesia. El ministro eres tú. El ministro lo soy yo. No nada más hay un ministro en la iglesia, el pastor. No, el pastor tiene la tarea de capacitarnos a ti y a mí para la obra del ministerio. Ellos no lo pueden hacer todo simplemente o nada más ellos mismos. Todo el cuerpo tiene que estar involucrado en esta obra de lo que es el ministerio o el ministrar. Cada cristiano tiene un ministerio. Ya habíamos hablado de esto hace algunas semanas y hablamos de que cada miembro del cuerpo, así como el dedo o los oídos o la boca, todos son importantes. Asimismo, también cada miembro de la iglesia es importante. No importa si uno es la boca, no importa si uno es los ojos, otro la nariz. Todos se necesitan para el funcionamiento, podemos decir, sano del cuerpo. Asimismo, también cada miembro tiene que estar involucrado en un ministerio o en el ministerio para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque la palabra allí es muy interesante. Con eso vamos a terminar hoy, pero le invito, porque ahí dice Pablo, a fin de capacitar a los santos. Esa palabra capacitar es muy interesante. No simplemente tienen la idea de poder llegar a un nivel, ¿verdad? De capacitarnos, de alistarnos. Pero tiene la idea muy interesante. Si va conmigo, le invito a que vaya conmigo a Mateo 4:21. Mateo 4, comenzando en el versículo 18, pero nuestro enfoque va a ser el 21. Aquí vemos el llamamiento de los primeros discípulos. Así tiene mi versión, la Biblia de las Américas. Y versículo 18 dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, a su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando a sus redes, y los llamó. Esa palabra de remendar es la misma palabra que se usa aquí en este contexto para decirnos capacitar. Es muy interesante, ¿no? Remendar tiene la idea de ajustar,
de arreglar. Si estamos arremendando nuestras redes, decimos, si queremos mañana cachar pescados o si queremos aventar la red y sacar algo, tenemos que arremendarla, tenemos que arreglarla, tenemos que ponerla bien, tenemos que prepararla para que haga apropiadamente y correctamente al 100% su función o su obra. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios. Que los pastores maestros, los evangelistas, los profetas y los apóstoles fueron dados para ayudarnos a estar preparados para la obra que el Señor Jesucristo nos dé. ¿Y cuál es esa obra? Bueno, cada uno tiene una obra diferente. Cada uno tiene un ministerio diferente. Ahora, el fin del ministerio es el mismo: capacitar a los santos, la edificación del cuerpo de Cristo, darle gloria a Dios. Esa es la meta, ese es el fin. A eso hemos sido llamados de una manera global, para glorificar a Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio distinto. Unos somos muy hospedadosos, unos podemos abrir las puertas de nuestras casas y no nos cuesta nada. Es más, nos trae gozo, nos trae alegría. Algunos de nosotros somos más llamados para dividir la palabra de Dios, para instruir en un contexto como este, en grupos chiquitos o quizás en un grupo que va creciendo. A otros se nos ha dado el don y el talento, y así es, de poder cantarle himnos y salmos al Señor para la gloria de Dios. Y el Señor da a estos hombres y mujeres como líderes, podemos decir, de alabanza, para guiar al cuerpo en la alabanza de Dios corporativamente o en la asamblea, podemos decir. A otros se nos ha llamado de nuevo a ser pastores, a dividir correctamente la palabra de Dios, a defender, a guardar el cuerpo de Cristo, a pelear por las ovejas, a perseguir al lobo, a defender del león, al cuerpo de Cristo. El Señor nos ha llamado a distintos y varios ministerios, pero tenemos el mismo fin: de edificar el cuerpo de Cristo. Hermano, no se nos olvide que el cuerpo de Cristo que va creciendo, primeramente no va creciendo en número, va creciendo en humildad, va creciendo en madurez y va creciendo en la semejanza a Cristo. El fin de cada uno de nosotros, la meta de cada uno de nosotros debe de ser crecer en unidad, crecer en madurez, ser más maduros y crecer en semejanza a Cristo Jesús. Eso es la edificación del cuerpo. Contra eso no hay ninguna ley. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para vosotros, para ustedes. Muy pronto, primero Dios, esta situación con el virus de corona se va a resolver. Pero hasta entonces vamos a hacer lo necesario para enviar estos videos, para juntarnos en grupos con distanciamiento social o con suficiente espacio, ya si es en la oficina de las iglesias, en un hogar o en otro lugar. Primero Dios, Él sabe y Él nos está guiando en todo momento. Él es soberano e inclusivamente el virus está bajo su control soberano. Hermanos, les invito a que escudriñemos las palabras de Dios, a que no pase ningún día sin que recibamos alimento espiritual de la palabra de Dios. Muy pronto nos vemos. Primero el Señor. Dios me los bendiga. Amén.